que parece que el hecho de ser un buen pastelero pues te habilita para dirigir una pastelería, ¿no? Y evidentemente no es así. Pues lo mismo exactamente ocurre en las clínicas veterinarias. El hecho de ser un buen clínico en absoluto te garantiza tener buenas habilidades a la hora de dirigir una empresa como es una clínica veterinaria. Y yo creo que ahí está la primera trampa, la primera piedra en el camino que nos encontramos. Vet2Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest. Bienvenidos a Vet2Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest. La gestión de clínicas veterinarias es un tema muy interesante, pero a la vez un poco olvidado dentro de nuestro sector veterinario. Y al final es de vital importancia pues, para una buena gestión económica de los negocios y, por supuesto, también para una buena gestión tanto del equipo humano y la satisfacción de nuestros clientes. Para hablar de esto, tenemos en el nuevo episodio de Vet2Vet a Jordi Calvo, compañero veterinario, por supuesto, propietario y CEO de Blau Veterinaris, con 4 clínicas veterinarias en Barcelona, y también propietario de Blau Vet Consulting, consultoría para compañeros veterinarios. Si quieres estar al día de estas conversaciones entre veterinarios, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También nos puedes seguir en Spotify o en Apple Podcasts, comentar y compartir. ¿Empezamos? Bueno, bienvenido Jordi a Vet2Vet, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy bien, encantado de compartir este tiempo con vosotros. Bueno, tenemos muchas ganas de hablar contigo, así darnos un perfil un poquito diferente. Entonces, siempre hacemos con todos los invitados, primero hacemos como un repaso a vuestra trayectoria profesional, que me suelo enrollar porque tenéis unas trayectorias estupendas. Entonces, bueno, vamos allá, intento hacerlo breve. Bueno, por supuesto, eres licenciado en veterinaria, como todos nuestros invitados, de la Universidad Autónoma de Barcelona. También eres miembro de ABEPA, AGESVET y GGA, de cuya junta directiva formaste parte entre 2013 y 2016. Luego también es propietario y CEO del grupo Blau Veterinaris, actualmente con 4 clínicas en Barcelona. Consultor, mentor y formador en Blau Vet Consulting en distintos ámbitos de la gestión de clínicas veterinarias, desde estrategia a la gestión del talento, y con especial interés en análisis de rentabilidad e implementación de planes de salud. Muy interesante. Luego también es profesor en el posgrado universitario en gestión veterinaria Kairos, y también ponente en congresos, seminarios y talleres de ámbito nacional e internacional en España y Latinoamérica. No está nada mal, Jordi? ¿No te aburres? No está mal, no me aburro. No. Así tiene que ser, que si no uno se apalanca y no puede ser. Bueno, vamos un poquito al tema de hoy, porque ya hemos leído que eres veterinario, además veterinario clínico. No sé si ahora ya también te dedicas a clínica o ya lo has dejado un poco para la gestión. Pues lo he dejado, pero hace relativamente poco, menos de un año. Hasta hace menos de un año todavía dedicaba algunas horas a la parte clínica. Yo hacía dermatología, pero hace, ya te digo, quizá unos 9 o 10 meses lo dejé completamente ya para enfocarme 100% en la gestión. No, genial, pero tienes un poco ese perfil dual, por decirlo de alguna manera, que aporta mucho valor. Entonces, primera pregunta, ya me has dicho que no ha sido como un cambio de decir, pues dejo la clínica y me dedico a gestión, pero ¿cómo te surge esta necesidad o esta inquietud de decir, me voy a formar sobre esto, me voy a dedicar más a esto porque no lo tenía yo tanto en la mente? O sea, ¿pasó algo o fue de repente una cosa que te salió de dentro? ¿Cómo fue? No, pues la verdad es que fue algo bastante orgánico. Yo creo, me imagino que como se desarrollan la mayoría de especialidades, terminamos la carrera, empezamos a trabajar para otro o montamos nuestra propia clínica y poco a poco vas probando de diferentes áreas de la medicina veterinaria hasta que te das cuenta de que hay algunas que te atraen más que otras. Quizá no es aquella que tenías en la cabeza cuando terminaste, ¿no? Pero sí poco a poco te vas dando cuenta de qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva y es aquello que puedes hacer bien. Y en mi caso, bueno, sucedió con alguna especialidad. Yo hacía, como te decía, dermatología, básicamente. Pero también de manera orgánica, muy natural y muy lentamente me fui interesando por las cuestiones de gestión. Sí, así que no hubo ninguna catarsis, fue algo todo bastante progresivo. Aquello de encontrarse al frente de tu consultorio y poco a poco ir avanzando hasta donde estoy hoy en día, dedicando el 100% de mi tiempo a la gestión. Claro, y me imagino que en aquellos momentos, porque ahora sí que hay como más formaciones, aunque tampoco hay una barbaridad, no nos vamos a engañar, pero bueno, hay más formaciones, hay más seminarios, hay más talleres, pero me imagino que en aquella época tampoco habría mucha información. Entonces, un poco como, ¿dónde buscaste o cómo te iniciaste? Sí, no, es verdad que no había demasiado
Pero bueno, los pocos pioneros que había en el país dedicándose a la gestión, pues yo sí que estaba muy pendiente de seguirles, a Pere Mercader, básicamente, Ujú, a Pancho, pues sí estaba pendiente de acercarme a estas personas, ¿no? Que yo veía que, bueno, que hablaban de cosas que me parecían muy interesantes y que no estaban de entrada en mi lista de intereses, pero que poco a poco, pues sí, fueron ocupando la mayor parte de mi tiempo. ujú. Eso bueno, con la práctica, ¿no? Con el aprendizaje, pues vía ensayo-error, Claro, que marcó la manera de funcionar de una generación, me parece. claro. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes en cuanto a gestión en las clínicas? O sea, ¿qué es lo que más, en lo que más se falla? Bueno, mira, tenemos aquí un problema, una trampa, que es que muchas veces muchos veterinarios se encuentran dirigiendo centros veterinarios, clínicas veterinarias, sin tener un especial interés en dirigir una clínica veterinaria. Ujú. Su interés es la medicina, es la clínica, es la cirugía. Y de golpe se ven al frente de una empresa teniendo que gestionar cuestiones estratégicas, financieras, de recursos humanos. Entonces, ahí hay un problema ya de base, porque no estás haciendo lo que querías, sino lo que te encuentras, ¿no? La necesidad que te Ujú. encuentras. Esto lo cuenta muy bien Michael Herbert, creo que es, en el mito del emprendedor, en el libro El mito del emprendedor. Ujú. Que parece que el hecho de ser un buen pastelero pues te habilita para dirigir una pastelería, ¿no? Y evidentemente no es así. Pues lo mismo exactamente ocurre en las clínicas veterinarias. El hecho de ser un buen clínico en absoluto te garantiza tener buenas habilidades a la hora de dirigir una empresa como es una clínica veterinaria. Y yo creo que ahí está la primera trampa, la primera Ujú. piedra en el camino que nos encontramos. Mucha gente dedicándose a hacer cosas que en realidad no es lo que quería hacer. Sí, porque al final es un poco como la bendición de nuestro sector, o sea, en el sentido de pues decir, oye, yo soy veterinario, pero me puedo montar mi negocio, que por una parte está muy bien, pero por otro también lo que dices tú es nuestra maldición, porque es decir, oye, tú realmente querías montártelo porque te gusta gestionar una empresa y todo lo que conlleva y demás, o es que querías un autoempleo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tienes el lado positivo de que te puedes montar por tu cuenta, pero por otro, pues, oye, tienes que asumir un poco las consecuencias de esa decisión, que no siempre es fácil. Sí, bueno, a ver, en realidad, por ponerlos en contexto, nos vamos 30 años atrás. Eh, entonces, teníamos unos horarios horribles, Ujú. guardias, urgencias, horarios interminables, condiciones económicas, bueno, pues que no eran muy buenas. Creo que hoy en día tampoco lo siguen siendo. Pero entonces la solución que nos aparecía era decir, bueno, pues para estar trabajando un montón de horas y cobrando mal para otro, pues voy a hacerlo para mí. Y Claro. así es como muchos empezaron con sus proyectos, con sus clínicas. Después te ves atrapado, insisto, haciendo cosas que no es lo que querías hacer. Entonces, bueno, pues no hay más remedio que combinar tareas clínicas con tareas de gestión. Y Claro. esto cada vez más, porque, ya digo, cuando yo empecé, no tenía que preocuparme mucho del marketing. La gente Claro. hacía cola en la calle porque no cabía en la sala de espera, así que no tenía que preocuparme de emprender acciones de marketing para atraer la clientela. Como empecé solo, pues tampoco tenía que preocuparme de recursos humanos, así que las Claro. necesidades al principio eran muy distintas a las que son hoy en día. Claro, imagínate lo que se ha transformado el sector en 30 años, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Hoy en día sería una locura intentar empezar como lo hice yo, como lo hicimos tantos en aquella época y esperar tener un poco de éxito. Sería prácticamente imposible sin un enfoque empresarial muy bien definido, muy bien marcado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué indicadores básicos, o sea, esto ya para una persona que tiene su clínica o que es el gestor de la clínica, qué indicadores básicos tiene que controlar para ver si la gestión es eficiente, o sea, si estamos yendo bien o estamos yendo mal? Mira, aquí te diría, depende, te preguntaría cuáles estás mirando ahora y te Ujú. propondría que amplíes un poquito esto. Entonces, hay algunas clínicas, creo que por fortuna cada vez menos, que no siguen ningún indicador o el único indicador que siguen es la cifra de facturación. Y Ujú. eso nos dice muy poquito. Entonces, te diría, si estás entre ese 0 y 1 indicadores, vamos a buscar, no sé, una batería de 10 que nos digan cómo funcionan las cosas, ¿no? Y creo que es importante remarcar también no centrarse solamente en indicadores económicos, sino buscar indicadores de otro tipo. Muy importante todo lo que tenga que ver con personas, con el clima, con las sensaciones, tanto del cliente
como del equipo, de las personas que trabajan con nosotros. Claro. Entonces, ya digo, no podía decirte un indicador concreto. La idea general sería esa, intentar tener cuantos más mejor. Conozco clínicas que trabajan con más de 200 indicadores todos los meses. ¿Es necesario eso? Bueno, no. A lo mejor con una batería de 25 puedes funcionar muy bien y quizá con una de 10, si están bien seleccionados, pues también. No te vas a reír, yo estaba pensando en 2. 2 o 3 y tú, hombre, por lo menos 10 y yo, o sea, para que veas. No, hombre, sí, Sí, cuanto más yo detalle, mejor. con una batería de 10 indicadores bien seleccionados, yo te puedo decir cómo funciona una clínica. Con menos de esos, me parece difícil. Te pongo un ejemplo muy claro. Muchas veces nos podemos alegrar de que ha aumentado la facturación un 10%. Estupendo. Eso no nos dice nada. Si, por ejemplo, si no conozco cómo han variado los gastos, pues no sé si esta clínica antes estaba ganando y ahora está perdiendo, o si ha bajado el margen de rentabilidad. Por lo tanto, ese indicador por sí mismo de poco sirve. Yo creo que hacemos en general una comparativa entre lo que son los indicadores clínicos y los que son de gestión. Una urea de 83 te dice mucho en un animal, pues como dato individual te dice poco. En un contexto y comparado o añadiendo otros datos, pues sí te puede ir dando información. Así también que mucho cuidado con sacar conclusiones con indicadores aislados, porque es muy fácil que nos equivoquemos. Pero con una batería, vamos a decir, de 10, pues sí podemos tener una idea de cómo funciona. Y si quieres te concreto un poco. Mira, el número de pacientes de fichas activas, por ejemplo, es un dato muy, muy interesante también. Fíjate que con estos dos, con la facturación y los pacientes activos, automáticamente tenemos otro, que es la facturación media por pacientes. Es un dato interesante también a seguir. No es lo mismo una clínica que facture, pues no sé, 300.000 euros con una batería de 600 pacientes que con una batería de 1.200. Es diferente, ¿no? Entonces, ese es otro dato que puede ser interesante. La calidad de los ingresos también lo es. Los ingresos que vienen de servicios clínicos versus los que vienen de venta de productos, por ejemplo, o de servicios complementarios y, por supuesto, pues todo el desgrane de los gastos, ¿no? Los gastos totales y la división entre lo que son gastos fijos y gastos variables. Estoy hablando ahora mismo en indicadores numéricos, financieros, pero, como decía, sin dejar de lado los indicadores humanos, ¿no? Los de calidad, de bienestar, de satisfacción, tanto del cliente como del equipo. Y eso lo haces mediante encuestas, me imagino, ¿no? O entrevistas, o sea... Sí, sí. La verdad es que este tipo de indicadores, que no son numéricos, que no son tan directos, tan automáticos, son un poquito más complejos de medir. Pero yo te diría casi que es la parte más importante de nuestro trabajo, o que es la parte más importante de la gestión, la gestión de personas. Sí. Al final, después tiene que haber unos resultados económicos, pero estos son consecuencia de las acciones que hemos tomado antes, y lo que seguro es que sin tener clientes contentos y equipo contento es muy difícil que salga adelante un proyecto. Y ahora, un poco en relación a lo que comentas tú, al final una mala gestión, y tú lo habrás vivido además, que has hecho así como mucha prueba y error, seguro que en tu pequeño laboratorio de gestión en tu propia clínica, cuando hay una mala gestión, sea de la índole que sea, eso afecta obviamente al equipo y afecta a la calidad del servicio, ¿no? Me imagino. ¿Hay algún consejo que tengas de, hombre, yo me imagino que será primero detectarlo, pero ¿qué consejo puedes decir de, oye, me estoy dando cuenta que algo está pasando, ¿por dónde empiezo a atacar este problema? Sí. Mira, lo que suele suceder es que cuando queremos mover ficha estamos ya en una situación muy, muy avanzada, muy desesperada. Vuelvo a hacer el mismo ejemplo con los casos clínicos, ¿no? Sí. Muchas veces nos llega el caso cuando ya está en una fase avanzada, cuando ya hay síntomas preocupantes, cuando está, no te digo en una fase de no retorno, pero en un momento en que es más complicado poner remedio que si hubiésemos abordado el problema antes, ¿no? Entonces, por supuesto, lo primero es hacer un diagnóstico, es saber qué es lo que está pasando en esa clínica. Yo creo que muchos errores, o la mayoría de errores, parten de uno de los pilares de la gestión, que es la estrategia, que es el saber quién somos o quién queremos ser y qué es lo que queremos hacer, y tener marcados unos objetivos y tener un posicionamiento claro, es decir, dentro del sector quiénes somos, qué es lo que vamos a ofrecer.
¿Vamos a dar un servicio de especialidad? ¿Vamos a dar un servicio de conveniencia? ¿Qué es lo que estamos buscando, ¿no? Yo creo que ese es el principal error de donde viene todo lo demás. Y por lo tanto, a la hora de poner remedio, también empezaría por ahí, por hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo y abordar en primer lugar cuestiones de estrategia, de posicionamiento, de propuesta de valor, de ventaja competitiva. Son cosas, lo entiendo, que muchos veterinarios pues quizá ni se les ha pasado por la cabeza, Claro. porque sus intereses son la cirugía, la medicina, el diagnóstico. Pero que si están al frente de una empresa, como es una clínica veterinaria, no tienen más remedio que abordarlo. Ellos directamente o contratando a otras personas o contando con profesionales externos. Pero es imposible esperar un mínimo éxito en una empresa como una clínica veterinaria sin abordar de manera profesional las cuestiones de gestión. Sí, sí, por supuesto. Y ahora mismo, no sé si antiguamente igual también, pero ahora mismo estamos teniendo un problema importante con la búsqueda de personal, por decirlo de alguna manera. Como que, por lo menos cuando yo me licencié, era todo lo contrario. O sea, era mucha gente que quería trabajar en clínica y muy poca oferta. Entonces eso era pues la guerra, ya te puedes imaginar. Ahora es un poco diferente. Ahora como que se está intentando captar mucho veterinario, pero está costando. Entonces, ¿cómo analizas tú esto? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Y cómo pueden las clínicas o las empresas paliar este problema? Mira, así es tal como lo dices. Esto además es un problema muy transversal, no es solamente en España, es en Europa y es en el mundo, diría, que sucede y estará provocado por, pues como casi todo, por una combinación de causas, ¿no? Para mí, una de las importantes es que, en general, las estructuras de personal de las clínicas no suelen estar todo lo bien que deberían. Quiero decir con esto, la ratio, por ejemplo, entre veterinarios y personal auxiliar normalmente está bastante desajustada. Hay exceso de veterinarios y poco personal auxiliar, con lo cual pues muchos veterinarios terminan haciendo tareas que podría hacer con mucho éxito una persona como podría ser un asistente. Y eso pues conlleva a mal funcionamiento, a mala rentabilidad, a salarios bajos, a precariedad, a condiciones que no son muy atractivas. Es normal, es verdad que la oferta que hay en este país y en otros a nivel de condiciones salariales y condiciones de horarios pues no son muy atractivos. Así que no debería sorprendernos que suceda esto. Y además, no quiero ser pesimista, pero no me parece que sea un problema que tenga una solución a muy corto plazo. Yo lo que veo un Para, poco, para, sí, desde mi punto de sí, vista, lo que te puedo hablar por mí, que habrá otra gente que tenga otras inquietudes. Aparte, obviamente, las condiciones económicas, horario, pero estamos muchísimo mejor, ¿eh? O sea, yo creo que eso ya, gracias a Dios, está más o menos un poquito, la cosa un poco más normal. Yo he hecho en falta un poco como un proyecto dentro de la empresa, ¿sabes? Un decir, ¿dónde he empezado y a dónde voy? O sea, si hago esto, pues yo que sé, una revisión salarial todos los años, que me digan, pues todos los años, si todo va bien, te vamos a subir esto, algo así. Como que sepamos un poco a futuro, mira, vas a hacer esta formación, entonces te vamos a mejorar estas condiciones o tal. Y a veces he tenido la sensación en donde he trabajado que es un poco como, bueno, vamos a ir viendo qué pasa. Entonces, claro, la gente al final se estanca, ve que no mejora, ve que no crece, y ahí es donde yo creo que ven un poco los problemas, ¿no? El decir, o me voy o me voy a otro sitio, directamente dejo la profesión porque es que veo que aquí no ni crezco, ni mejoro, van pasando los años y estoy un poco congelado en el tiempo. Eso es lo que veo yo un poco también hecho en falta, la verdad. sí, tienes toda la razón, ¿eh? Y ese es uno de los motivos por los cuales los veterinarios abandonan las clínicas. Ujú. Por supuesto, las condiciones, si pensamos en la pirámide de Maslow, las necesidades básicas están como muy abajo y esas, por supuesto, Sí. hay que cubrirlas, pero es que muchas veces no llegamos a cubrirlas. Por eso empezaba hablando de salario y de horarios y de condiciones. Pero no es suficiente esto. Tienes toda la razón que al final lo que buscamos todos es un poquito de visión, de proyecto, de camino. Claro, ¿cómo va a ofertar una clínica una visión para uno de los colaboradores si no la tiene para la propia clínica? Claro. Fíjate, sin visión no puede existir el liderazgo. Tiene que haber una visión muy clara de a dónde va la clínica para decirle a la gente, para decirle al equipo, venid conmigo, que vamos hacia aquí. Si no estás marcando hacia dónde vamos, es muy complicado que te sigan. Y después tiene que haber una congruencia, tiene que haber una compatibilidad entre la visión de la clínica y la visión de las personas. Uh-huh. Ya, si tú tienes un camino, un objetivo y este es compatible con el de la clínica, pues probablemente podremos hacer camino durante mucho tiempo. En el momento en que los objetivos se separen, nos separaremos y no hay más. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho una de las cosas que recomiendo
con énfasis a los gerentes de clínicas es que no contraten a las personas por un sueldo, sino que les ofrezcan un plan de carrera. Claro. Muchas veces cuando hago entrevistas de trabajo, los entrevistados esperan que les diga qué es lo que quiero yo y empiezo justo al revés, preguntando, ¿tú qué quieres? ¿Tú dónde te ves? ¿Cuál es tu futuro? Porque con esto voy a poder saber si es compatible con la visión de mi clínica o no. Sí, sí. Entonces, ya digo, me parece imposible que podamos hacer camino juntos a largo plazo si no hay unas visiones que sean completamente coherentes. Claro. Y luego otro punto que es así, yo creo que un poco mito, porque claro, aquí entramos en es un negocio, la clínica tiene que ser rentable, pero estamos trabajando con animales, hay una ética, o sea, como un poco el decir, no le voy a, imagínate, por ponerte un ejemplo, no le voy a recomendar pruebas a un paciente que no las necesita, pero a la vez tengo que ser rentable, un poco como ese juego. Entonces, seguro que hay gente que dice, es que claro, para ser rentable hay que hacer muchas pruebas aunque no hagan falta, o hay que hacer muchos tratamientos aunque no hagan falta. Quítanos un poco ese mito y cuéntanos cómo llegamos a un equilibrio entre eso, el decir, tengo que ser rentable, pero que tampoco tengo que engañar a la gente. ¿Cómo lo haces? Me parece complicado. Te agradezco mucho la pregunta porque es muy interesante y probablemente pues muchos de los colegas que nos estén escuchando puedan sacar provecho de ello. Parece que tenga que ser incompatible hacer una buena medicina y hacer negocio y que las cosas, que las empresas sean rentables, cuando es justo lo contrario. O sea, es imprescindible que para hacer una buena medicina haya un buen funcionamiento económico. Si no hay rentabilidad, si no hay beneficio, no se puede invertir ni en contratar personas, ni en pagarles bien, ni en comprar equipos, ni en formarse, ni en nada. Así que una empresa que no tenga una rentabilidad mínima no es viable. No es viable. Eso en ningún caso está reñido con hacer una buena medicina. Estoy de acuerdo en lo que has dicho. No hay que hacer ni una prueba más de las que sean necesarias. Claro. Ni una más. Pero yo añadiría, ni una menos tampoco. Claro. Ni una menos. Y tenemos la tendencia a prejuzgar la capacidad de pago de los clientes. Mira, hay un experimento que hicieron ya hace bastantes años en que presentaban a dos grupos de veterinarios un mismo caso clínico. Pero a uno de los grupos le decían, este animal lo trae una señora mayor, una viejecita con una chaqueta de lana, y al otro grupo le decían, este animal lo trae un ejecutivo que aparca el BMW en la puerta de la clínica vestido de traje. Entonces, el planteamiento que hacían uno y otro grupo de veterinarios no tenían nada que ver, siendo exactamente el mismo caso clínico. Porque lo que hacemos es eso, ¿no? Prejuzgar la capacidad de pago y ajustarnos. Yo sé que con una buena intención, sé que no hay ninguna malicia en eso, ¿eh? Pero nos tenemos que dar cuenta, proponer cosas que no son necesarias, eso evidentemente es inmoral, eso no hay que hacerlo jamás. Pero no proponer lo que sí es necesario, eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Eso, y probablemente algunos de los colegas se reconocerán también cuando te dicen, oye, ¿y no, por qué no me dijiste que se podía hacer esta prueba? Porque estuvimos aquí probando, esto no funcionó, he ido a otro sitio y me han hecho esta prueba o me han hecho este tratamiento. ¿Por qué no me lo propusiste? Ya serán ellos, si no lo pueden pagar o no lo quieren pagar, serán ellos quien lo decidan. Pero no podemos ser nosotros quienes nos estemos limitando. Y después otro concepto de fondo, que quizás un poquito filosófico, pero que creo que viene al caso ahora, y ahí no sé si estarán de acuerdo conmigo. El dinero no tiene que ser un objetivo. El dinero es una consecuencia del trabajo bien hecho. Ya sé que esto es muy fácil decirlo, pero llegar a interiorizarlo de verdad, llegar a aplicarlo, pues quizá no lo es tanto, pero te lo digo porque lo creo así, profundamente lo creo así. Cuando se hacen las cosas bien, hay resultados económicos. A veces cuando nos obsesionamos en perseguir esos resultados es cuando las cosas no funcionan. Pero para eso hay que conocer dónde nos estamos moviendo. Tenemos que conocer cuáles son los gastos de verdad de nuestra clínica. Y probablemente si pregunto a una clínica cuánto factura, me sabrán decir esa cifra, aunque después le preguntaré, ¿y esto con IVA o sin IVA? Y ya habrá el primer silencio. Pero si les pregunto por su cuenta de gastos, probablemente la mayoría tendrán dificultades para decírmelo. Sí, y no exagero, hay un montón de clínicas que no saben si ganan o pierden dinero. Tal cual lo digo, no estoy exagerando. Y muchas dirán, bueno, no sé, pero si sigo funcionando es porque la clínica
genera, porque la clínica gana. Bueno, pues muchas veces no es así. Hay funcionando, o sea, hay clínicas vivas que no han cerrado, que están en pérdidas, que están en números rojos y ellos no lo saben. Y ya cuando se dan cuenta es demasiado tarde, ¿no? Me imagino. Normalmente cuando se dan cuenta es demasiado tarde. Sí, sí. También cuando hablamos de indicadores, de números, cuando hablamos de la parte de gestión enfocada en cifras, también una idea que les repito muy a menudo es que los números, las cuentas, eso se hacen mirando hacia adelante. O sea, no solamente para ver qué es lo que ha pasado antes, sino para decidir qué es lo que queremos que pase. Yo sé lo que voy a facturar este año y voy a tener un desvío pues muy poco. Pero ya he decidido, ya sé lo que voy a facturar a final de año y sé qué beneficios voy a tener. Por supuesto que siempre pueden pasar cosas, por supuesto que sí, pero tenemos que estar mirando hacia adelante y el uso de las cifras, de los números, de los indicadores, hay que aplicarlos en este sentido, en decidir qué es lo que va a pasar a futuro. Este tema, la verdad que es súper interesante, todo el tema de relación del dinero, los veterinarios con la relación del dinero, lo que estabas comentando. A mí me sigue pasando, lo de decir a esta persona no le ofrezco esta prueba porque tal, cada vez menos, gracias a Dios. Porque es verdad que luego muchas veces, o sea, yo creo que hay que poner, y eso lo comento con los compañeros en la clínica, la responsabilidad es del cliente, o sea, en el sentido de decir, yo te voy a ofrecer lo que yo creo que hay que hacerle a tu animal. O sea, no me tengo yo que sentir mal por ofrecerte una cosa que es muy cara y tú no puedes pagarla. Yo te lo voy a ofrecer y que tú no lo quieres aceptar es tu responsabilidad. O sea, que yo creo que también como que nos lo cargamos nosotros de decir, es que es mi culpa porque yo le he recomendado esta prueba, esa parte como de a ver si esta prueba no le va a servir para nada. O sea, es un rollo psicológico bastante complejo. Pero bueno, hay que ir un poco quitándoselo porque además a mí me ha pasado como dices tú, de decir, no le he propuesto, me imagino, le digo, yo que sé, una endoscopia de urgencia y luego, pero ¿y cómo no me has propuesto la endoscopia de urgencia? Y yo pensando, hombre, ¿cómo lo va a pagar si son 2.000 euros? Y la persona no quería hacer. Me ha pasado bastantes veces. Entonces eso hay que quitárselo porque al final te da más problemas y al final, oye, si uno trabaja bien, hace sus protocolos y hace las pruebas que tiene que hacer, los clientes están contentos, se pueden enfadar más o menos por el dinero, pero al final van a seguir viniendo a ti, por lo menos en mi experiencia ha sido así, porque buscan la calidad y que sus animales estén bien, no buscan otra cosa. Ya, si estoy delante de un cliente que sea propietario de un animal o que sea el gerente de una clínica que me contrata como consultor, mi misión es darle todo lo que tenga, lo mejor que tenga, ofrecerle todo lo que pueda, que no quede por mí. Después otro concepto es que hay que ser un poquito flexible. Es decir, imagínate, y me voy al ejemplo otra vez del caso clínico, de que viene un animal con tos y le decimos, pues mira, es que hay que hacer analíticas, radiografías, ecocardio y un montón de pruebas. Y si no quieren hacer esto, pues entonces no hacemos nada. Ya, sí que tampoco es eso. Tenemos que tener un poquito de flexibilidad y ser capaces de ofertar lo mejor siempre. O sea, ¿por qué no íbamos a ofertar lo mejor? Pero tener alternativas. Que quede claro, mi consejo es este. Yo te ofrezco lo mejor que tengo. Y si por el motivo que sea no lo quieres o no puedes, voy a darte alternativas. Y dentro de tus posibilidades te voy a ofertar lo mejor que tengo en cartera. Creo que esa sería la filosofía. Sí, totalmente. Y luego la gente te sorprende, piensas de esta persona no va a pagar esta intervención. Pues sí, o recuperan el dinero como puedan o lo piden a gente. O sea que sí, la verdad que luego te sorprenden. Y vamos a abrir otro melón que me parece interesante, el tema de gestión de clínica independiente o los grupos de inversión que tenemos ahora aquí muy presentes. En Inglaterra llevan un montón de tiempo, pero aquí están ya muy presentes. ¿Qué diferencias tiene esta gestión? Que me imagino que un montón, pero a ver qué nos puedes contar tú. Bueno, a ver, esto te puedo contestar con la boca pequeña porque no lo conozco de dentro. Por supuesto, pues sí, estoy al día de lo que sucede en el sector. Sí he hablado con veterinarios independientes y con veterinarios dentro de grupos, de corporaciones. Sí. Mira, la idea general que te diría es que hay que tener muy claro cuál es el negocio, que es lo que te decía antes, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? Una cuestión puramente estratégica. ¿Qué es lo que persiguen los grupos, las corporaciones cuando están trabajando y qué es lo que persigues tú como una clínica individual? Y otra cosa interesante es que cada uno puede perseguir lo que le dé la gana. O sea, nadie tiene que decirte cuáles son tus objetivos, ni empresariales, ni personales, ni vitales. Cada uno decide lo que quiere hacer. Mi labor como consultor al final es acompañarte en que seas coherente con lo que has dicho que querías y las cosas que estás haciendo. Si no me equivoco, era de Walt Disney, que decía, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te lleva al lugar donde quieres estar mañana. Claro. Hay que ser un poco coherente con eso. Entonces,
Bueno, las corporaciones han entrado con fuerza en el sector, como dices, hay en otros países donde está mucho más avanzado. Y hay de todo, hay gente que está muy contenta con haber entrado y otra gente que, pues, que no está tan contenta. Aquí el problema radica en que entiendo que tiene que ser muy difícil pasar de ser el propietario de una clínica a ser alguien que, bueno, pues que tiene que obedecer órdenes en algún sentido, ¿no? No. En principio, eso es lo que querrían un montón de veterinarios. Decir, ostras, es que yo no quiero saber más de Excel, ni de nóminas, ni de... Yo quiero medicina y cirugía. Claro. Entonces, viene alguien, te da dinero, se queda con tu clínica o entra a formar parte de la accionariado de tu clínica y se encarga de las tareas de gestión y tú te dedicas a hacer la clínica. Bueno, yo creo que es un modelo que puede funcionar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Insisto, sabiendo o planteándose cuáles son los objetivos de uno y otro modelo, ¿no? Lo que no podemos pretender es vender nuestra clínica, entrar a formar parte de una corporación y que esa corporación tenga los objetivos que tenía yo antes, porque no tiene por qué ser así. Claro. Y creo que aquí es donde suelen haber las frustraciones. Ujú. En muchos casos ha sido una salida, una vía de salida para personas que estaban cerca de la jubilación o que querían dejar el sector y en esos en general están bastante contentos. En otros en que se han quedado trabajando, pues ya digo, hay un poquito más de todo. Ujú. Y ya un poco para en relación con esto, y ya como última así pregunta para cerrar, en este panorama que tenemos, dos cuestiones. Uno, ¿le recomiendas a alguien abrir una clínica? Aunque suena así un poco como negativo. ¿Y qué consejo le darías? O sea, esta persona que dice, jolín, contra estas corporaciones de verdad merece, más que si le recomendarías, merece la pena meterme en este embolado de abrir una clínica. ¿Y qué consejo le darías? En plan, pues haz esto para empezar con unas bases sólidas. Voy a intentar simplificar mucho. Tienes que tener claro que son actividades distintas. Ser veterinario y dirigir una clínica veterinaria. Son cosas que tienen, te diría, casi que poco que ver. Es cierto que en empresas muy pequeñas tenemos que ser de todo, tenemos que hacer de todo, ¿no? Tenemos que ser el CEO, tenemos que ser el clínico, tenemos que ser de relaciones públicas, tenemos que hacer un poquito de todo. A medida que las empresas crecen, las tareas se van especializando. Bueno, pues sucede lo mismo. Y como te digo, a la que la clínica adquiere un determinado volumen, es imposible que puedas seguir haciéndolo todo. Entonces tienes que decidir si sigues como clínico o te dedicas a la gestión. Alguien que quiera abrir, yo le recomendaría que tuviese muy claro este concepto. Si quieres trabajar como clínico, creo que hay opciones para ir a trabajar a una clínica donde te traten bien, donde te paguen bien, donde tengas opciones y tengas un plan de carrera por delante. Creo que existen clínicas así en España para poder trabajar muy a gusto como clínico, ganarte bien la vida y no preocuparte de Exceles ni de nóminas. Si vas a abrir tu negocio, tienes que saber que las habilidades que necesitas no son habilidades técnicas, habilidades duras. No necesitas saber de cirugía, de medicina, necesitas saber de gestión, de emprendimiento, de estrategia, de finanzas, de recursos humanos, de marketing, de comunicación. Hablabas antes de los déficits, ¿no? Creo que uno de los déficits grandes que tenemos en las clínicas son las habilidades de comunicación y que a menudo no se entrenan. Yeah. Los responsables de clínicas no tienen problema en invertir mucho dinero en comprar equipamientos que muchas veces pues, no se van a poder amortizar. No tienen problema en invertir mucho dinero en formación clínica, pero en cambio les cuesta mucho más dedicar recursos a formación en habilidades blandas, por ejemplo, ¿no? En comunicación, este tipo de cosas. Ese sería un consejo que yo daría a los gerentes de clínicas. ¿Y podría una persona... en comunicación, sí. Una persona, imagínate que digo yo me quiero montar mi clínica. ¿Yo podría contactar contigo como consultor para que me ayudases? O sea, ¿eso es una cosa que tú también harías? Lo digo por si alguien está escuchando y le surge esa duda. Sí, por supuesto, sí. La idea general es que si estás al frente de una clínica no puedes prescindir de la gestión. Como te digo, el modelo de hace 30 años, en que no hacía falta hacer nada porque venían los clientes solos, eso ya no existe. No. Hoy en día estamos en un mercado ultra competitivo con clientes afortunadamente exigentes, y hay que hacer las cosas bien hechas. Entonces, tienes todas las opciones, insisto, al final los objetivos los decides tú. Yo lo único que digo es que no puedes prescindir de la gestión si tienes una clínica, si tienes cualquier tipo de empresa.
Claro. Puedes dedicarte tú a hacer la gestión y que otros hagan la clínica. Puedes contratar a alguien externo para que lo haga. Si eres lo bastante grande, puedes tener una persona del equipo que se dedique a tareas de gestión, pero no puedes obviarlo. Una buena manera para empezar probablemente sí sería contar con un consultor externo que te acompañe, que te dé unas pautas, que te dé unas bases para empezar, para arrancar. Y a partir de ahí, bueno, decidir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que puedes hacer con tu volumen de facturación. Por ejemplo, clínicas que estén facturando por debajo de medio millón de euros, es muy difícil que puedan tener contratada a una persona a tiempo completo dedicándose a la gestión. Por encima de ese volumen deberían tenerlo, deberían tener a alguien que se dedique a la gestión en plantilla. Pero para modelos con facturaciones más bajas, y sabes que en España hay un porcentaje de clínicas enorme, con facturaciones mucho más modestas, pues una manera de empezar es con consultores externos, sí, que te puedas ajustar a nivel presupuestario a tus necesidades y arrancar. Y a partir de aquí decidir por dónde sigues. Si apoyado en personas de fuera, o te dedicas tú, o alguien de tu equipo se va a dedicar a la gestión. Súper interesante. Créeme que yo, mucha gente que conozco que ha abierto clínica, ni consultor ni nada a la aventura. Y eso luego, bueno, pues tiene su aquel. ¿Sabes la cantidad de clínicas que cierran a los pocos años de haber abierto? Ya. Es una locura y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque normalmente son clínicas muy pequeñas. Si cayesen los grandes hospitales, esto saldría en todos los medios de comunicación del sector, ¿no? Pero las que caen son pequeñas y el porcentaje es enorme, es muy, 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 muy elevado. Muy elevado. Así que si has abierto tu clínica y al cabo de 5 años sigue abierta, puedes considerarlo un gran éxito, porque hay un porcentaje muy grande que no lo consigue. Pulfin Fogger de Cantabria Labs Stangest es un potente insecticida ambiental en formato Fogger, diseñado para eliminar eficazmente pulgas, garrapatas y otros insectos presentes en el entorno. Su acción insecticida, larvicida y ovicida permite interrumpir el ciclo biológico de los parásitos, evitando que nuevas generaciones lleguen a desarrollarse. Una herramienta eficaz para clínicas y hogares con animales, ideal para proteger el entorno de forma prolongada. Pues nada, ya vamos a ir cerrando el episodio con las preguntas rápidas, que estas se las hacemos a todos los invitados. Es un poco como para conoceros un poquito más, así en cercanía. Son fáciles, no te preocupes. Entonces, bueno, lo primero es lo mejor de tu profesión, tanto sea clínica o de tema de consultor, gestión y demás. ¿Qué es lo mejor para ti? Pues mira, primero hacer un trabajo que a menudo es muy vocacional. Lo es para los clínicos, lo es para mí también por la parte de consultoría. Es algo que se hace desde el corazón. La sensación de poder estar ayudando a otras personas. Por supuesto, estar en contacto con los animales, que es algo que entiendo que nos gusta a todos los veterinarios. A mí me dicen, bueno, tú ya no eres veterinario. Digo, sí, yo sigo ayudando a otras personas a que ayuden a los animales. Por tanto, me sigo sintiendo absolutamente dentro del engranaje de aquellos que están trabajando por la salud animal. Y creo que esos son valores de nuestra profesión que no deberíamos olvidar y que no deberían quedar enterrados entre facturas y entre responsabilidades que a veces nos nublan la mirada, ¿no? Total. ¿Y qué dirías que es lo peor? Pues sin duda la imagen pública que tenemos, el reconocimiento a ojos de la sociedad, que creo que por desgracia nos hemos ganado a pulso durante años y que tampoco va a ser fácil cambiar de un día para otro. Sí, eso ahí todavía está en la lista de propósitos, a ver si conseguimos remontar. Luego, bueno, ya no hablando de trabajo, que ya es suficiente por hoy, ¿qué hobbies o qué pasiones tienes? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues mira, uno de mis hobbies es el teatro. Quizá uno de mis principales hobbies, sino el principal es el teatro. El teatro no solamente como espectador, como aficionado, sino también como actor y como director de teatro. A nivel amateur, prácticamente todo lo que he hecho. Pero sí, es uno de los hobbies, una de las cosas, de las actividades que fuera de la profesión, pues dedico más tiempo. ¡Joder, qué chulo, qué guay! Luego, ¿cuál es tu especie favorita como mascota? Esto es muy difícil. Bueno, evidentemente tenemos que pensar en el perro, ¿no? Como probablemente la especie más cercana al humano. Pero fíjate, cuando pienso en los animales y pienso en disfrutar de los animales,
si es posible, en libertad y pensando en todo tipo de animales. No me centraría en ninguna, en todas las especies salvajes. Por mi trabajo tengo la fortuna de viajar muy a menudo a Latinoamérica. Y es una oportunidad cada vez que voy pues cada 3 meses por lo menos estoy por allá. Cada vez que voy tengo la oportunidad de ver animales en libertad o en semi-libertad que en Europa no podemos ver, ¿no? Esa es una manera de disfrutar, fuera del trabajo, de disfrutar de la pasión por los animales. Qué guay, ¿no? Oye, así además que puedas aprovechar, justo lo hablamos ayer en la clínica, que tema naturaleza y fauna salvaje ahí en Latinoamérica, que es una pasada. Y ya por último, puede ser tanto en lo personal o en lo profesional, lo que tú quieras, alguien a quien admires. Wow, esta es difícil. A todos os cuesta y con razón. Admiro a muchísima gente. Mira, dentro de supongo que un poco la idea de fondo sería aquellas personas que tienen claro lo que quieren y que han luchado y que no han ahorrado esfuerzos en conseguir lo que quieren, ¿no? Y dentro de la profesión, pues podría citar a Guillermo Couto, a Gustavo Machicote, a Josep María Closa, a Les Guilló, un montón de profesionales con esa idea de decir, tengo claro lo que quiero y no voy a ahorrar esfuerzos en eso. Y en un ámbito más amplio, pues un montón, no sé, a autores de teatro, a Shakespeare, a Miller, a Ibsen, o deportistas, un montón de gente. La idea sería esa, la gente que tiene claro lo que quiere y que no ahorra esfuerzos en conseguirlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, a mí me gustan mucho esas historias como de superación, aunque a lo mejor es un tema que a mí ni me va ni me viene. Es pues un señor que, yo qué sé, quería montarse su empresa de ferretería. Pero me gustan mucho esas historias de decir, yo quería hacer esto, así es como lo he hecho y lo he conseguido. O sea, yo creo que esa gente siempre es digna de admirar y su historia es muy interesante. O sea, que estoy de acuerdo contigo totalmente. Ajá. Pues nada, hasta aquí nuestra conversación de hoy. Muchísimas gracias por este ratito. Súper interesante este tema. Espero que a los compañeros que lo hayan escuchado les pueda interesar y a los que no, pues un poco tirón de orejas, en plan, oye, hay que ponerse las pilas con la gestión, que no podemos olvidarnos. Así es. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer compartir este ratito contigo. A ti, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Vet to Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest.